ahí ya le tenemos a las compañeras panelistas de este segundo conversatorio online, proyecto de la organización Cuñaroga con el apoyo de la cooperación española y en coordinación con Ayeti. La tarde de hoy tuvimos algunas dificultades técnicas que aquí, gracias al trabajo arduo de las chicas, logramos poder recomponer. Espero que las compañeras que están del otro lado sepan disculparnos y tengan la paciencia y nos puedan apoyar acompañándonos esta tarde y más que nada participando. La propuesta metodológica que tenemos para hoy es escuchar la ponencia, digamos, de nuestras tres invitadas. Mientras tanto, ustedes del otro lado pueden ir tomando nota, algunas consultas o preguntas que puedan o que quieran hacer y las escriban en el chat. Entonces aquí las compañeras del proyecto van a ir tomando nota y vamos a ir pasándole a las panelistas para que puedan responder. Entonces, sin más pérdida de tiempo, arrancamos con nuestra compañera de más de 20 años, 22 años creo que de vida de Cuñaroga, una de nuestras compañeras de los inicios, Line Vareiro. Buenas tardes, Line, y gracias por estar ahí. Ella, como sabemos todas, es abogada, politóloga, especialista en derechos humanos, tiene muchísimos trabajos de investigación sobre feminismo hechos en América Latina, integró el comité CEDAW. ¿Qué más decir? Es una referente sumamente importante en el Paraguay de las feministas y los aportes que ella hace siempre son riquísimos. Investigadora del Centro de Documentación y Estudios del CDE, así que Line, gracias por estar ahí, te escuchamos. Tenemos 10 minutos. Sí, Tere, yo sé. Bueno, me parece que tenemos que acortar un chiquitito para que puedan participar las compañeras, ¿verdad? Porque empezamos tarde. Yo estoy muy contenta con estas cosas que están haciendo ustedes, porque creo que es la única cosa de pensamiento feminista que se está haciendo en este momento así periódicamente en el Paraguay y con nuestros problemas que son como, tenemos la pandemia igual que todos los demás, pero tenemos nuestros problemas específicos también. Y entonces, viste que ustedes plantean desde Sumamos Mujeres, desde el proyecto de Cuñaroga y todo esto, y de la Red de Mujeres del Sur, bueno, cómo nos afecta la crisis a las mujeres, por un lado es lo que es como el contexto grande. Y se planteaban si es momento de hablar participación política de las mujeres. Por supuesto que es, y de eso voy a hablar yo en parte, y cómo discutimos esa importancia, etcétera. Y que acá es para ver el rol de las mujeres, pero también las transformaciones y como oportunidad. Yo creo que estamos en tanto liderazgo de participación política como desaprovechando la oportunidad. Así que creo que tenemos mucha necesidad de profundizar. Porque yo diría que, bueno, tenemos que recordar el papel de las mujeres en este tiempo y recordar que hace muchos años nosotros hicimos un trabajo sobre el liderazgo de las mujeres y se llamaba Vencer la Adversidad. O sea, quien tiene capacidad de vencer la adversidad en una situación crítica como esta es alguien que puede adquirir liderazgo. Y en ese vencer la adversidad es que yo me voy a mover primero. Yo diría que en el liderazgo principal contra la pandemia, el que afecta a toda la población, porque en eso es que fue estatal o de tipo más técnico, digamos, fue sin perspectiva de género. Y están también algunas ministras, dos sobre todo, a las que se les ve allí dentro de ese equipo, pero también son sin perspectiva de género, y la ausencia del Ministerio de la Mujer es muy impresionante en esta situación. Y por lo tanto, ante esa ausencia total, vemos también una ausencia de enfoque de género. Fuera de las cosas que vinieron más bien desde la Fiscalía y todo esto, que fue con el tema de conocer el aumento de la violencia contra las mujeres. Y la verdad es que también surgieron algunos liderazgos distintos, nuevos,
individuales como el de la doctora Rosana González del Sindicato de Médicos, que es como un liderazgo, pero digamos que de protesta, de reclamo, es el liderazgo por el momento. Y vivimos un tiempo de, ¿qué yo les diría?, de contrapropaganda hacia el liderazgo de las mujeres, que fue el caso de la senadora Bajac y de la diputada Medina. O sea, ambas van a un viaje de los grupos Pro Vida y Familia, un gran congreso que se hizo en Perú, pero en el caso de Bajac mostró muchas aristas muy impresionantes cuando muchas veces se supone que las mujeres per se, porque tienen vagina, porque no sé qué, ya son la honestidad, ¿verdad? Ella hasta rendición de cuentas presentó de su hotel en Guatemala, donde nunca estuvo. O sea, ella hizo la rendición de cuentas, hizo no ella, su equipo, y encima pretendió culparle. Fue con viáticos de la institución, del Parlamento, para una reunión privada de ella, de una cosa que es su fe. Y acá yo entro con una cuestión que es muy notable porque en realidad ella traía ya una serie de cosas que le fueron disculpando sus pares, como por ejemplo que no pueden tener cargos electivos los ministros de ninguna religión, y así fue. Pero además de eso, cuando se sintió mal y sintió que podía tener, y que le dijeron, usted tiene que esperar solo, se fue a todos lados, a la peluquería, al Senado, a la reunión con sus pares, y ahí reaccionan sus pares en una cuestión de autoprotección o algo así. Entonces, esto yo creo que nos jugó también un rol, pero que tenemos que tener siempre presente para poder tener en cuenta que no es que las mujeres seamos per se nomás la maravilla. Y en el caso de Pilar Medina también está imputada. Entonces, pero claro, ella no tuvo el COVID-19 y por lo tanto es otra la situación. En cambio, María Eugenia Bajac contagió a muchos, entre ellos a su marido, que también ahora está imputado por romper la cuarentena. Entonces, bueno, y ahí quiero señalar algo. Hay un único solitario pronunciamiento de Cuñaroga. Cuñaroga fue el único grupo de mujeres que yo vi que se pronunció aclarando bien que claro que queremos nosotros paridad, que claro que queremos la igualdad de las mujeres, que claro que queremos hombres y mujeres en igualdad de condiciones en el Parlamento, en todos lados, en todas las instancias, pero también son sujetos de que tienen que responder así. Entonces, y después tenemos una cuestión más dual, más complicada, como que diputadas que son como muy activas, como Celeste Medina y Katia González, pero que al mismo tiempo yo me entusiasmé con que iban a controlar este despacho de cargas del ministerio, pero no estaba preparado, no sabían qué se iba a mirar, no sabían que era de una empresa privada que llegaban las cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso que puede ser preparación y que resulta que es muy importante porque ese fue un tema central después para la opinión pública, ¿no? Entonces, en esto, entonces lo que sí se dejó en claro es, y esto yo creo que sí se hizo bien, quedó en claro gracias a que salió tanto de parte de la Fiscalía como son los datos sobre aumento de la violencia hacia las mujeres en sus propias casas. Y esto es cuánto riesgo corren ahí y también como cuidadoras, ¿verdad? Entonces, ese es un tema grande. Y también hay un liderazgo que nunca supimos, por lo menos en el Paraguay no supimos, transformar un liderazgo colectivo como el de las ollas populares, que en su mayoría están lideradas por mujeres, no supimos traducir en la historia
en liderazgos políticos, en cuestiones institucionales, que tengan esa conexión con la comunidad. Entonces ahora tenemos que ver cómo podríamos transformar esto, cómo lo podemos hacer, que es porque estamos en una necesidad muy impresionante y allí sí se ve ese liderazgo colectivo efectivamente. Y yo creo que en este tiempo se reforzó más la idea de la mujer víctima que de la mujer líder que puede solucionar los problemas nacionales. No, no solamente pedir, digamos que las mujeres no son una corporación, obviamente, sino la mitad de la población, pero no se trata solo de pedir para sí, sino que cómo se puede, el liderazgo acá va a ser vencer esta adversidad. Y yo lamento que en ese equipo de salud no haya habido más mujeres. Lamento mucho, ahora aparece mucho una chica, pues imagínate que ni el nombre me acuerdo y apenas le veo a Portillo o a los otros, les reconozco inmediatamente. Entonces sí necesitamos mayor cosa. Y creo que allí donde hay una gran deficiencia y tenemos muchas mujeres calificadas, es una oportunidad con educación. En educación hay que hacer una propuesta que es urgente, que es importante y que es algo que podemos hacer. Entonces, yo voy a sintetizar esta parte. Avísenme cuántos minutos estoy ya. Se reforzó más también la idea de la mujer víctima, abnegada por hacer la comida para todo el mundo, etcétera, y generosa, que el de la mujer con liderazgo político institucional. Entonces, este es un tema. Quiero decirles de paso que les voy a mandar a las organizadoras, a las del proyecto Sumamos Mujeres, un documento que ayer sacó ONU Mujeres Regional, que justamente trae una serie de estrategias para prevenir la violencia. Ustedes saben que hasta ahora no acertamos en la prevención. Al final recurrimos principalmente a la represión, pero tampoco es muy eficiente, que digamos, y bueno, en muchos casos lo que las mujeres quieren es quedarse en las casas, no irse a cosas y que el agresor sea el que se vaya. Bueno, y hay una multiplicidad de cosas que trabajar. Y hay algo en el Paraguay que sí a mí me preocupa, que afectó a hombres y mujeres y que es la intolerancia. Convertir a la gente que se enfermó, que se infectó, que todito nos podemos infectar y resulta que en enemigos. El peligro son los que están infectados. Entonces, yo creo que lo de más riesgo es ver que en diferentes pueblos, ciudades, barrios, no quieren que estén allí los albergues, por ejemplo. Y este es un tema mayor, porque si no podemos trabajar mejor como sociedad, va a ser todo un tema. Bueno, y el espíritu del tiempo es fundamental. En este tiempo es el tiempo de dificultad. Yo me acuerdo cuando cayó la dictadura, no creíamos que iba a caer, pero de alguna forma estábamos preparadas, teníamos un acumulado para hacer propuestas rápido, y eso que estábamos más excluidas que ahora. 2 minutos, Lina. Dale. Y la otra cosa es que el mundo de los derechos humanos puede darnos luz. El Grupo de Trabajo contra la Discriminación de la Mujer en la Ley en la Práctica hizo un documento muy corto, de 3, 4 páginas, donde hablan de la situación mundial y después aterrizan en cosas importantes, algunas que es muy difícil que acá podamos realmente pelear como pruebas universales del COVID, o sea, a toda la población, a los 7 millones, pero sí están viendo específico para las mujeres, pero no solo específico, sino que las mujeres en el contexto y también promoviendo las cosas. Por ejemplo, para que las mujeres de cabeza de familia tengan los mismos beneficios financieros que los hombres. O atención a mujeres y niñas de grupos que están marginados con necesidades específicas. Y las decisiones médicas a las mujeres mayores se basan en la necesidad, en criterios éticos y evidencia científica, y no solo en la edad. Entonces, ellas desarrollan una estrategia, desarrollan una serie de ideas que verdaderamente son
muy valiosas. Y ese también sería bueno que toda la gente que participa pueda recibir ese documento, que es muy, muy bueno. Y bueno, yo creo que acá nos enfrentamos con algo donde tenemos un lugar, las que estamos en diferentes lugares. Por ejemplo, se habla de reforma del Estado. Listo. Vamos a trabajar para fortalecer el Estado social de derecho. Eso nos importa. Vamos a trabajar, pero con ideas, con cosas, para universalizar derechos, ¿verdad? Y los derechos reconocidos en el país, obviamente, y desmontar estado de privilegio. Ustedes vieron que allí de nuevo tuvieron liderazgo desde el gobierno, etcétera, donde no hay las mujeres, pero acá hay una serie de privilegios y cosas que se podrían trabajar. Y la justicia es fundamental en este campo, pero tampoco creo que sea el tiempo para la gran reforma. Y tengo que decir que yo temo un poco los ataques a la Constitución. Yo espero que se haga en el marco de la Constitución del 92, que podemos perder derechos importantísimos, y que se reforme efectivamente porque ¿qué es lo que desnudó esta crisis? Desnudó que no se había montado lo que debía montarse, que era todas las instituciones y los recursos para que haya salud universal, educación universal de calidad, etc. Y bueno, entonces tenemos que ver cómo ampliar y aprovechar la coyuntura de crisis, y para eso necesitamos estas charlas y necesitamos desarrollar una estrategia, como cuando no lográbamos que se reconozca la violencia como problema de derechos humanos, sí se desarrolló en la CIM una estrategia que llevó a que el sistema interamericano tenga el primer instrumento contra la violencia hacia las mujeres. Eso necesitamos porque es un momento de mucha invisibilidad fuera de ser víctimas. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Line. Creo que nos abriste una serie de puntos para poder seguir analizando, y recordamos a la gente que está participando y nos está viendo que el objetivo de este panel, ya lo había adelantado a su inicio, Line, es reflexionar sobre el papel que cumplen las mujeres en estos tiempos de crisis, analizar cómo transformar la crisis en una oportunidad para las mujeres en términos de participación y de liderazgo político. Y el tercer objetivo es proponer acciones concretas al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, aún en estos tiempos de crisis, sobre lo que se estuvo refiriendo en gran parte nuestra compañera Line. Y bueno, ahora invitamos a Isolina. Isolina, ella de la casa, es nuestra profe, nuestra compañera. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con una maestría en Educación, tiene diversos posgrados en Filosofía, Historia, Género, trabaja para la Organización Internacional, para la OIT, para la Organización de Estados Americanos, OEI, la OEI, y otras organizaciones civil del Paraguay. Es integrante como ya comenté, de Cuñaroga, y coordinadora fue de la Red de Mujeres del Sur, uno de los proyectos más importantes que tuvo también Cuñaroga hace poco. Cristina, estamos contigo, te escuchamos, 10 minutos. Gracias, Teresita. Buenas tardes, Line. Buenas tardes, Carmen. Las que están aquí en este foro conmigo, en este conversatorio. Gracias a Sumamos, a Cuñaroga por esta oportunidad también. Valoro muchísimo, ¿verdad?, que se esté haciendo esto. Ya está más que dicho por Line. Entonces vamos a entrar. Quiero ver mi tiempo también acá, porque suelo extenderme y a veces no soy muy concreta en algunas cosas. Line nos hizo como una coyuntura de las mujeres prácticamente con respecto a esta situación de crisis COVID. Y una cosa que ella mencionó que la tenía aquí, que es, bueno, es hora de hablar de política de participación por mujeres cuando estamos en semejante crisis, etc. Y cuando uno revisa, nosotras para poder hablar de política en estas condiciones, sí, nosotras podemos revisar la propia historia de lucha de las mujeres.
Podemos irnos más lejos, podemos irnos a Europa, pero podemos quedarnos también aquí en Paraguay. Por ejemplo, el que las mujeres aparecieran en plena Revolución Francesa, con muertos, con un montón de problemas, exigiendo el derecho a la ciudadanía, podía pensarse que eso venía a contramano, ¿verdad? Sin embargo, era una crisis, se estaba quebrando un modelo, se estaba quebrando el viejo régimen y estaba apareciendo uno nuevo. Entonces, sin embargo, las mujeres estuvieron esa historia con tanto entusiasmo que la vemos y la admiramos, nos animan a nosotros, a nosotras, a no subestimar, a no meternos tanto en la crisis que nos olvidamos de nosotras mismas. Y en Paraguay, si nos vemos un poco más atrás, en los siglos XIX, XX, toda la situación, la situación de guerras grandes y no tan grandes que vivió Paraguay, ¿verdad? Allí estuvieron las mujeres y allí estaban reclamando derechos y ciudadanía y voto. Por ejemplo, en las guerras liberales coloradas, allí estuvieron las mujeres haciendo propuestas de paz, inclusive con una visión incluso las bolivianas para esto, en todas esas pugnas internas que se fueron dando a lo largo de todo el tiempo, aún después de la guerra del Chaco, donde las mujeres también estaban, y que también siguieron demandando el derecho al voto, el derecho a una ciudadanía, con derechos, valga la redundancia, con derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa hoy en este contexto a partir del marzo 2020? Como a todo mundo nos agarró, de pronto nos sale ese decreto donde nosotros llegamos a pensar, no va a ser tanto así. Y se fue endureciendo la situación y se fue endureciendo no solamente aquí, se fue endureciendo en el mundo entero el hecho de cerrarnos, ¿verdad? Entonces como que a todo mundo nos agarró, decimos nosotros, movida. Nos movió, nos sacó la alfombra, quedamos sin base. Entonces, ¿qué papel podemos cumplir ahora? Bueno, ya se señalaron muchas cosas. Entonces, hay muchas mujeres, hablar de las mujeres aquí, mis vecinas, la que hace costura, la otra, que son mujeres que estaban haciendo cortinas o estaban haciendo uniformes ahora para el colegio y demás, y ahora estoy haciendo demasiados tapabocas, es decir, está costurando cómo sobrevivir ella y su familia principalmente, ¿verdad? Están haciendo panificados salen a vender o los ofrecen delivery, te mandan por WhatsApp, te mandan por una serie de formas que ellas tienen. Entonces, así están enfrentando la situación en cuanto a lo económico, puedo decir yo. Obviamente la situación esta, como ya se mencionó también, prolonga más las tareas que tradicionalmente son consideradas femeninas, como es el cuidado de personas, el cuidado de los niños, ahora se recrudece más porque hay que estar ahí, está todo el tiempo con la criatura y ahora asumiendo los deberes escolares. Entonces, aquí, por ejemplo, una ciudad o una gran mayoría de gente, no solamente las del casco urbano de Encarnación, sino de Itapúa y de otros, a lo mejor de otros pueblos, viven del comercio de frontera y ahora no hay comercio de frontera. Es decir, ¿qué hace la mujer? Entonces, la necesidad de reinventarse, toda la problemática del comercio informal, cómo está azotando también a las mujeres y están buscando cómo pasar a hacer otra actividad. En cuanto a la salud, ya se mencionaba estas formas de atender. Las mujeres son mayoría en salud. Y como ya dijo Line y ya lo han hecho las otras compañeras antes, la necesidad de visibilizar a las mujeres y no dejando como que todo el mundo participa asexuado, ¿verdad? Sino
poniéndole nombre, apellido y sexo, ¿verdad? A la participación de las mujeres. El sistema de salud está cargado de mujeres, ¿verdad? Además de médicas, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, cocineras, todas estas son las mujeres las que están llevando adelante. Está enormemente. Algunas de ellas, el miedo de las propias familias que le piden a una enfermera, a una auxiliar, a una lavandera, a una cocinera o hasta a una médica que renuncie porque le va a llevar a toda la familia. Entonces, en la disyuntiva es si pierdo o no mi trabajo. Esa es una situación en la que estamos enfrentando mucho estrés. Nosotras no estamos tampoco sintiendo nuestra carne esa situación de la mujer. Y uno siente sí, que hay estrés. Con respecto, por ejemplo, dentro de todo esto que ya se mencionó también, a la violencia a la que se le someten, no ha dejado de matar mujeres. Ya tenemos unos cuantos casos de feminicidio también, sin decir toda la situación de violencia que se da. Ayer mismo mirábamos un caso de un hombre que coinó a los policías o coinaba a los policías para que dejaran a su mujer, no sé cómo era el tema. Entonces eso te da el nivel de la dimensión de lo que pasa. En cuanto a la área que todo el tema nutricional de la familia, toda esa participación que también mencionó, de las ollas comunitarias o populares, son ellas las que están haciendo y necesitamos visibilizar y capitalizar eso sin partidizarlo, sino como volvemos a lo mismo, visibilizar a las mujeres en cuanto a sus... La sobrecarga en educación, mencioné, en la atención. Por ejemplo, ya en San Rafael del Paraná, las maestras están visitando a sus alumnos en el área rural porque no están entendiendo las madres. ¿Cómo podemos hacer esto? Estamos en un sistema patriarcal, ¿verdad? El orden político del patriarcado. Necesitamos visibilizar. ¿Qué podemos hacer? Potenciar nuestras formas organizativas, potenciar estos espacios virtuales en las redes, consultar a las mujeres más, hablar más con las mujeres que están en las redes, en los distritos, en las organizaciones campesinas, en los barrios, hablar más con ellas, recoger sus propuestas, a sus propuestas, que ellas se sientan visibilizadas. También la comunicación, decía con ella, no perder tampoco el desánimo de democratizar espacios que los hemos venido cuestionando como no tan democráticos. Las mismas organizaciones políticas, los partidos políticos, las seccionales, que no tengan la suficiente presencia. También que las mujeres, cuando pensamos en las mujeres de partidos políticos, sino las mujeres que están en el espacio y las mujeres que no estamos en ningún espacio, tienen que pensar en ellas. ¿Verdad? La mujer política no solo piensa en ella como tal, sino también en los niños, obviamente en sus propias parejas, en sus hermanos, en sus padres, en sus familias. ¿Cómo va cambiando esto? El espectro de lo que significa. ¿Qué significa que el nuevo, la concepción de hacer política allá de ella misma, sino y es importante, por supuesto, esa política de sororidad entre mujeres donde seamos inclusivas, plurales, no
egoístas o particularistas en cuanto a mi posición de esa inclusión de toda esa sinergia que podemos establecer entre todas las mujeres, independientemente de el partido político en el que estemos, independientemente de la organización en la que estemos, podemos nosotras. Entonces yo creo que esta es oportunidad para poder ir visibilizando todo esto, retomando todo el quehacer de las mujeres, el quehacer de las maestras, el quehacer de las enfermeras, el quehacer de las mujeres en los barrios, el quehacer de las mujeres en las profesiones donde están en todos lados. Es también que no significa que por el hecho de ser mujer somos todas inmaculadas, grave, pero es... Isolina indiscutiblemente la misión con esta característica ¿verdad? La mirada que Yalina había iniciado. Igual a nuestra compañera, también amiga de la casa, Carmen Echauri, que ha compartido con nosotras innumerables momentos. Es parte de nuestro crecimiento institucional también. No podemos dejar de decir eso y de agradecer siempre, Carmen. En sociología, en derechos humanos, ha tenido diferentes cargos en fundaciones internacionales, ha trabajado en diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, asesora del Instituto Internacional para la Democracia y la Internacional con el proyecto Consolidación de la Democracia Paraguaya, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y que también es una aliada de la organización. Carmen, te tenemos esta tarde 10 minutos para compartir. Bueno, muchas gracias, Teresita. Un saludo a las compañeras de mesa, Lina y Solina, y a todas esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también reforzar lo que dijo Line, lo que dijo Isolina por este espacio que es tan importante, parte sobre lo que está pasando en esta crisis, la crisis del COVID. Me parece importante poner un contexto en un marco de emergencia, que no es el contexto normal, digamos, en que nos movemos cotidianamente. Entonces, en primer lugar, creo que voy a repetir un poco mis antecesoras plantearon, pero trataré de hacerlo. La irrupción de la pandemia llega a la vida de las mujeres en un marco de desigualdad. Eso no es ninguna novedad, y de discriminación. Diferentes ámbitos e indicadores que nos muestran tremenda desigualdad. También, ¿verdad?, donde las mujeres también están recibiendo el impacto específico de esta situación de crisis, ¿verdad? Bueno, en la vida política, como decía Línea, hay algunas mujeres que en los espacios y se toman las decisiones, pero muy poca voz pública de mujeres con perspectiva de género. Eso es algo que es muy evidente, ¿verdad? Tampoco hay muchas mujeres en la representación política y en los espacios de la vida pública. Algunas sí, honrosas excepciones que debemos destacar, que sí están levantando a poco y muy acotadamente los temas de las mujeres. Bueno, lo de toda la situación de emergencia, ya sabemos, agudiza mucho, agudiza como muy intensamente toda esta situación de desigualdad y de discriminación. Y ahí quiero poner un acento en el tema de
igual que hizo Lina, también me he ido colectando, además de ver las redes, pero información de primera mano de mujeres que comparten sus experiencias, que están individualmente luchando y remando muy fuerte para dar cara a esta situación de tremenda precariedad económica, ¿verdad? Y el tema de las ollas populares, cuando discutía en estos días también con Marcela sobre el valor de las ollas populares, cómo eso puede o no trasladar otro tipo de liderazgo. Y recordé un pasaje del libro El País de las Mujeres, Paraguay, El País del Paraíso de Mahoma, de Bárbara Podcast. Ahí hay un relato sobre el papel de las mujeres en la guerra del 70, donde citaba documentos donde se hacían cargo del abastecimiento de la población civil y del ejército, donde hay registros de intensificación del trabajo doméstico que ya hacían luego, que bueno, obviamente no hubo reparto nunca, ni debate sobre el tema, como también sumar los trabajos que le demandaba esa crisis. En este momento veo que es así. He visto unos videos donde mujeres en las ollas populares de la división de rol, insumos, de ingredientes, de la elaboración de la comida y de la distribución. Entonces, es una extensión del rol doméstico que siempre han hecho, es de dar, aprovisionar, cubrir las áreas, ¿verdad? Pero también hay una discusión, voces están levantando una discusión sobre el valor de los cuidados y ponen en el debate público. Entonces creo que, como decía Line, esta es una oportunidad que estamos desperdiciando, que debemos capitalizar. Hay una puesta en valor de los cuidados, pero esto puede pasar y queda acotado al rol tradicional de las mujeres, a la extensión del rol de las mujeres en la vida pública cuando la situación de crisis o emergencia lo demás. Entonces, en esta emergencia, esa capacidad organizativa de las mujeres, que es la misma reflexión que siempre tuvimos sobre el liderazgo comunitario de las mujeres, que está en la resolución de problemas de la vida cotidiana, dar sustento a la continuación de procesos vitales, pero no se transfiere al liderazgo político. Entonces, es un aporte de las mujeres que creo que es importante capitalizar, no solo el aporte que las mujeres hacen a la democracia, porque en términos de desigualdad en la vida política y pública hay una contribución importante de las mujeres, en el sentido de hay unas estadísticas que se vienen repitiendo entre una elección y otra, que es la mayor participación electoral de mujeres. Y esa es una contribución muy importante al régimen de la democracia. Hay una participación como candidaturas, excepto en las candidaturas de intendenta, que es algo que por ahí para reflexionar sobre el acceso a los cargos ejecutivos. Pero bien baja representación, alta participación, baja representación. Entonces, por otra parte, la pandemia también puso en evidencia al desnudo, la debilidad de las instituciones públicas para canalizar las políticas públicas para desempeñar su rol de manera efectiva, eficiente. La emergencia puso todas las cosas que se necesitaban hacer, que se iban a haber hecho de una manera muy ágil si teníamos esas herramientas de gestión simples. Entonces,
Y en ese marco surgen algunas cosas que son muy preocupantes desde mi punto de vista, y ustedes comparten, supongo, que es ver la trama de la corrupción instalada en el Estado. Es hacer negocios con el Estado, desde el Estado, a través del Estado. Y en esta circunstancia de la emergencia, es como mucho más, golpea mucho más, ¿no? Y es como más evidente, ¿verdad? Menos mal, creo que debemos también señalar el papel de los medios de comunicación, que están visibilizando y están como estirando los hilos de estos procesos que buscan tomarse ventaja en una situación tan crítica como esta. Entonces, cuando se está discutiendo y se habló de reforma del Estado, vamos a reformar el Estado. Se habló de revisar el contrato social. Entonces, creo yo que es fundamental que las mujeres puedan estar en todo el debate, donde se habla de revisar el contrato social, el acuerdo político que tenemos de cómo queremos que sea esta comunidad, esta sociedad políticamente. Entonces, ahí recuerdo el planteamiento de Carol Payman, el contrato sexual, que me gusta mucho que ella habla. La diferencia sexual entre hombres y mujeres se convirtió en un contrato oculto, digamos, así como hay un currículum oculto, es un contrato oculto. En realidad no tan oculto, simplemente está mutilado. El contrato se realizó, digamos, en un acuerdo político entre hombres, otorgando el derecho a participación plena a los hombres, la libertad, que es fundamental para transitar el espacio político, también la libertad para tener condiciones de igualdad en el hogar. Entonces, me parece importante plantear esa revisión del contrato social con las mujeres. Como dicen la red de politólogas, no sin nosotras, ¿verdad? Fortalecer la presencia, y este es un espacio que me parece muy importante para levantar las voces de mujeres y sobre los temas que nos interesan, ¿verdad? Y fortalecer la idea de condiciones, no tanto la idea de igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades tiene su truco, sino igualdad de condiciones, que es lo que dice la Constitución Nacional y que es lo que estos años de democracia no se ha podido crear. Y ahí quiero señalar una cosa muy importante, que es el rol de ciertos actores estatales como el Ministerio de Educación. Le toca trabajar algo que no lo ha hecho, creo que en ninguna de las, o muy poco, transformar las condiciones, transformar los estereotipos. Desde la educación, estoy convencida de que es necesario hacerlo desde la escuela pública. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar prevención en violencia si la base, la trama, no está preparada, digamos? No hay como representaciones sobre igualdad, prácticas sobre igualdad, nociones sobre el tema de la violencia, no solo como algo que afecta a una persona, sino posiciona de una manera limitada a las mujeres en el espacio público. Entonces, ya terminando con esto, pero básicamente señalar un último punto, que es como para profundizar el debate posteriormente. Una encuesta sobre percepción política, la tengo, que tiene un componente política de las mujeres. Y hay ahí una cuestión interesante, porque el rol de las mujeres en la familia, ha señalado con datos, excluye la vida. La cifra que siempre suelo compartir en reuniones, talleres, es que el 60% de las personas encuestadas dice que deben ocuparse primero de la familia y después de la política. Es decir, el 60% es muchísimo. El 34% dice no a la política
y bueno, no tiene que priorizar a la familia y ponerse fuera de la vida pública y política. Entonces, algunos puntos, sí, participar, por supuesto que es relevante en la participación y el debate sobre la participación y la representación de las mujeres. Las elecciones municipales no se suspendieron, se han pospuesto para el próximo año. Entonces tenemos que trabajar el empuje hacia más candidaturas de mujeres. Tenemos un sistema electoral nuevo que va a ser un experimento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empujar a más candidaturas de mujeres que se presenten a esas elecciones? Y bueno, también repensar el debate sobre mecanismos como el de la paridad, que en este momento está el proyecto de ley todavía en borrador, un nuevo proyecto de ley, no solo como un mecanismo electoral, sino un enfoque de la participación de mujeres y hombres en la política. Muchas gracias. Me quedo por acá. Carmen, muchas gracias. Y bueno, voy compartiendo con ustedes los comentarios que, como ustedes saben, esto estamos transmitiendo en vivo, página de Sumamos Mujeres, y tenemos comentarios de la gente que va participando. Saludos para todas, de hecho ya no leo porque hay varios, pero cada una de ustedes. Gladys González dice, muy interesante el conversatorio. Fátima Morínigo es la que nos lanza una pregunta. Ella dice, ¿podría deberse al liderazgo del Ministerio de la Mujer a que se concibe que debe entregar servicios y no un ministerio rector de la planificación pública, de la política pública? Es una pregunta que hace Fátima. No sé si van tomando nota y yo sigo leyendo y después respondemos si les parece. Joana desde Ñembucú, nuestra amiga, dice, la pérdida de la territorialidad cuando se llega al poder afecta tanto a hombres como a mujeres. Por eso los proyectos sociales no pueden responder a la necesidad social. María Laura Balbuena dice, muy interesante el conversatorio, capísima las disertantes, muchas gracias por esta oportunidad. Luego vamos a ver, Cintia Figueredo, nuestra compañera, nuestra amiga, dice, importante integrar la perspectiva de género en la mesa de trabajo, al igual tener en cuenta las cargas que se le va sumando a las mujeres, además del trabajo, ahora el cuidado de menores que quedan en la casa, educación y otros. Otro comentario que llega de Lorena Pérez, dice, mi apreciada Isolina, bueno, saludo a las chicas, a todas por igual, ya no menciono los saludos porque después ustedes lo van a poder ver, Line, Carmen y Iso, ¿verdad? Gladys Barrios se suma con un comentario y dice, importante también no romantizar la colaboración femenina en tiempos de pandemia como la de las residentas, como forma de desviar la atención a la ausencia del Estado. ¿Sí? Luego tenemos otro comentario de Rocío Casco, dice, asimismo, estamos salvando la patria con ollas populares. Marife Ortellado dice, excelente. Comentarios de gente que se une, felicitando la actividad, las ponencias. Claudia Rosa dice, hoy más que nunca las mujeres están afrontando la emergencia en primera línea. Se ve en todos los lugares de servicio y trabajo. Lastimosamente seguimos regalando el trabajo. No veo a mujeres en las mesas donde se toman decisiones con mayor relevancia, que es un poco lo que mencionaban ustedes. Bueno, ¿qué les parece si quieren ir comentando? Le habilitamos el micrófono, si ustedes pueden habilitar sus micrófonos, Line, Carmen e Isolina, y respondemos a esta pregunta de Fátima que nos hacía, ¿verdad? No sé si quieren que les vuelva a leer la consulta o la tomaron. Yo anoté. Perfecto. ¿Te escuchamos, Line? Dale. Ahí está. Yo me olvidé de decir una cosa. En el mundo hay una cuestión que es muy impresionante, que es que los países que mejor efecto tuvieron y mejores políticas
frente al COVID están liderados por mujeres, ¿verdad? Desde Alemania, Nueva Zelanda, o sea, un montón de países, y eso es muy importante también que difundamos más. O sea, esa capacidad de mujeres de poder vencer esta adversidad que no es de las mujeres nomás, que es de toda la población, porque si hablamos de política, no están allí solo para una ley de mujeres. Tienen que poder pronunciarse y ahí ha habido demasiados problemas muchas veces con mujeres. Esa es una primera cosa que es importante. Ustedes vieron, se difundió ampliamente esto que es súper positivo. Pero claro, también necesitamos, porque sí yo creo, yo estoy de acuerdo, que hay un tema del rol de las mujeres, porque se le dio rol rector, pero en realidad no ejerce, tampoco aplica su propio plan de igualdad. A veces nosotros usamos más en el caso del Ministerio de la Mujer. Pero vos sabés que yo creo que es un tema de liderazgo inclusive de la titular, porque yo me acuerdo, voy a irme allá al siglo pasado, pero realmente cuando no teníamos ni ley contra la violencia, Cristina Muñoz tomaba el teléfono y le llamaba al agresor y le decía, el Estado le está observando, usted está maltratando en su casa. Y vos sabés que tenía efecto y no teníamos ningún instrumento todavía, solamente que era como una presencia, era como un liderazgo en un tema súper importante que valorábamos todas, pero no teníamos nada. Y yo siento que ahora que tenemos mucho más cosas logradas, instrumentos, etcétera, esa ausencia se siente. Es decir, creo que en esta, porque el rol rector está escrito eso, no cumplen nomás. Hacen ciertos servicios y algunas cosas que son de atención, pero inclusive dentro de eso, por ejemplo, estuvo muy abandonada Ciudad Mujer frente a la Ciudad Mujer Móvil, por ejemplo, que era lo que... Porque uno de los problemas en el Paraguay es que cada gobierno quiere lo suyo y dejar de lado, entonces nunca se constituyen políticas de Estado. Bueno, y esa es una cuestión sí que yo creo que es muy importante. La segunda que es muy importante es ver el tema municipal. Nosotras desde el inicio mismo de la democracia también apostamos a eso. ¿Te acordás, Carmen, cuando hacíamos los estudios en las municipalidades, conectábamos con Yula, todo? Porque decíamos, claro, yo estoy más convencida que nunca que si los Estados Unidos se manejan todavía es porque, como Tocqueville nos enseñó, hay una base democrática, hay una cuestión en los barrios, en los municipios, etcétera, que es muy importante, aunque cablee el presidente en ese caso. Entonces, realmente esa base es fundamental, no es todo arriba nomás. Esa cuestión sólida es la que nosotros decíamos, bueno, eso hay que fortalecer, yo creo que hay que fortalecer, pero hay que fortalecer con manejo honesto de los bienes públicos, que podamos abordar en serio, por ejemplo, el tema del FONACIDE, qué es lo que pasó, porque ahora la gente no tenía mucho entusiasmo, a pesar de que era claro que estas transferencias de dinero que se hicieron tan mal, sobre todo la primera, y hubieran sido a lo mejor, pero nadie tenía confianza tampoco que necesariamente las municipalidades iban a hacer llegar a la gente, porque ahí se trancó mucho dinero y además lo justificaban. Entonces, allí yo creo que el fortalecimiento en este momento, si pensamos, tiene que ver con algunas cuestiones y una de ellas es el manejo honesto de los bienes públicos. Si nosotros logramos eso, va a ser genial, me parece a mí. Y bueno, finalmente quiero decir que, por ejemplo, hay algunas propuestas que también podemos copiar. Vi que en la Argentina propusieron que en los comités, en las cosas que se deciden, que sean paritarios. Ellos sí lograron la paridad, pero puede lograrse de hecho ahora que tienen mucha apertura. Inclusive viste que ellos tomaron una cuestión que es muy clásica, muy conservadora, si querés, primero las mujeres y los niños para ingresar. Pero hay un principio de reconocimiento y a lo mejor se puede hacer que estén allí las mujeres y no sean tan marginales a las decisiones de enfrentar realmente la crisis. Bueno, eso.
Y que no dejemos más que se hable de tanta guerra, 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 porque acá queremos la vida y no la muerte. Exacto. Muchas gracias, Line. Carmen y Solina, les comento que tenemos unas 4 preguntas más, así que para que vayamos administrando el tiempo. Solo cortito para destacar esto que decía Line, la importancia de apostar al fortalecimiento del espacio local, de la democratización del espacio local. Y allí señalar las experiencias de ordenanzas paritarias que surgieron en Itapúa principalmente, creo que ahora hay en Ñembucú y también en Misiones, corríjanme ustedes, pero la primera fue de Leandro Oviedo, la intendenta del Pilar Vázquez, que me parece interesante de señalar. Ella sacó una ordenanza cuando era concejala de composición paritaria de las juntas de agua, de las comisiones vecinales. Entonces, que también son espacios de participación, son espacios donde se toman decisiones, espacios de liderazgo. Entonces, bueno, esa es una buena práctica que podemos copiar también desde el sur para el resto de los municipios. ¿Y Solina? Bueno, con relación a esa cuestión de la falta de liderazgo, que se siente como una ausencia. De hecho, no solo en esta coyuntura, desde hace ya 1 o 2 años se está sintiendo esa falta de una presencia más activa del ministerio. Yo creo que en algún momento se sugirió también hacerle un llamado, un requerimiento para que el Ministerio de la Mujer tenga una participación más protagónica, más visible en esa mesa, en esos comités que hay a nivel central, en ese grupo del Ejecutivo que está participando en eso, que se mencionó la ausencia de la participación del Ministerio de la Mujer concretamente. Entonces, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo en que esa falta de un liderazgo hace que haya una participación o una presencia, por no decir una ausencia o una actividad muy pasiva por parte del ministerio. Exacto. Entonces les comento, hay varios saludos que se fueron sumando mientras ustedes iban hablando, de personas que nos están siguiendo por el Facebook. También aprovecho estos minutos para comentar que esta transmisión se va a subir al canal de YouTube de Cuñaroga, así que van a poder también tenerla ahí para poder volver a mirarla, escucharla con atención y utilizarla inclusive para los debates que se siguen haciendo. Bueno, Celeste Gómez les pregunta a ustedes, ¿cómo afecta la postergación de las elecciones municipales a las mujeres que se estaban preparando para encarar la campaña para este año? Y la contrapregunta sería también, ¿cómo aprovechar la organización que las mujeres están teniendo alrededor de las ollas populares para la participación municipal en el próximo año? Entonces, no sé si hacemos a la inversa y empezamos con Isolina o queda a criterio de ustedes quién quiere responder. ¿Yo? Bueno, a mí me parece que no, es decir, más bien da una oportunidad mayor había muchas inseguras de si se candidataban o no, había una presión de que ya en abril venían las elecciones internas. Yo creo que la elección va a seguir, es decir, el proceso sigue. Yo creo que sin partidarizar, como hemos venido insistiendo, en esta participación las mujeres tienen posibilidades de seguir accionando, de seguir trabajando y de seguir capitalizando su trabajo. Es decir, las mujeres están, la cuestión es en qué calidad están, ¿verdad? Es decir, cómo se está visibilizando su participación en términos de número, de datos, de acciones. Entonces, yo creo que ellas,
el atraso de estas elecciones o la prolongación del tiempo, más bien lo que puede permitir es que las mujeres se fortalezcan más, fortalezcan. Y la formación sigue siendo clave, el estudio sigue siendo clave, la formación, el conocer más y sumar todos estos esfuerzos. Hay muchas iniciativas que están dispersas y podemos irlas sumando en propuestas o en estrategias mucho más contundentes en cuanto a la participación política de las mujeres. Y esa forma de hacer política de las mujeres se tiene que ir también tomando en cuenta y dándose cuenta de que las mujeres tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de participar de otra manera que pueda ser que pueda sumar, que pueda integrar, que pueda articular, que pueda crear sinergias entre las mujeres. Sí. ¿Line o Carmen? Sí, Carmen. Bueno, sí, también creo que es una oportunidad, o sea, se pospusieron las elecciones y hay como un tiempo en donde se puede replantear el tema de las candidaturas que entiendo no están cerradas todavía. Entonces, es una oportunidad que se puede aprovechar. Creo que esto que señalaba también Celeste, ver cómo capitalizar la experiencia organizativa de las ollas populares para identificar liderazgos, por ejemplo, de mujeres que están en torno a esa organización, porque hay toda una división del trabajo allí en la materialización de la comida que se produce y con la que se sustenta, digamos, la vida en esas comunidades. Creo que hace falta un debate sobre el rol de las mujeres en esta pandemia, ampliar un poco eso y ver cómo capitalizar esas capacidades. Es decir, lo que yo he visto me pareció sumamente importante porque son capacidades de organizar, de mover procesos, no solamente de dar la vuelta en la olla, el cucharón de la olla, que sí es muy importante. Hay un trabajo organizativo de red muy importante en ello. En esta emergencia también se ha visto el problema de la violencia, es decir, que hay que poner en el debate electoral eso y plantear la necesidad de que más mujeres estén, ¿verdad? Como dice Isolina, también es importante trabajar en la capacitación, porque es importante que tratar de apostar a personas, a mujeres compañeras que lleguen con una perspectiva de género y que puedan llevar los intereses de las mujeres en donde están. ¿Line? Yo la verdad es que no sé todavía cómo afecta a las elecciones. No sé en qué medida es una cosa forzada, digamos, que no es algo que uno decide, sino simplemente que no se puede hacer. Hay un documento que también tiene Marcela, vamos a chequear ahora todos estos documentos para mandar, es un documento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de CAPEL, donde justamente aborda una serie de temas electorales. Y porque cortar los procesos de formación, yo pienso concretamente en el proyecto Sumamos Mujeres, venía con una racha, entusiasmo, etcétera, y yo siento que hay un cierto corte. Es genial, porque este es el único espacio de debate, ¿verdad? La semana pasada con las mujeres políticas, ahora con nosotras, después viene otra vez. Creo que es necesario, pero todavía yo no tengo capacidad de evaluar. Lo que sé es que tenemos que trabajar para que en esas elecciones municipales realmente puedan crecer liderazgos de mujeres. Y no hay un paso automático de hacer bien una cosa con pasar a la representación, ¿sí? Están todos los temas, mucha participación, poca representación, y eso puede suceder. Y recuerdo yo que teníamos muchos casos, así que con mucha esperanza, pero que no en la función ya institucional fue otra cosa. Creo que tenemos que trabajar mucho en eso, en algunos temas centrales de la formación de la gente, y en eso yo les agradezco muchísimo a las mujeres del sur
que ya asumamos mujeres, Cuñaroga, que realmente están con sus laboratorios, con todo ese esfuerzo distinto, que es muy de creación de ciudadanía verdaderamente. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Eso tenemos que hacer para que sea una oportunidad y no un problema, porque ahora me pareció bien en la forma en que se postergó. A mí me parece bien acortar a 4 años, revisar que no transgreda la Constitución, etc. Es razonable porque de hecho no se puede hacer y hay mucha discusión sobre eso. Hay casos mucho más difíciles como el de Bolivia, donde justo una mujer es presidenta, pero ella lo quiere es alargar al máximo para quedarse más tiempo, porque probablemente pierda. Entonces, es complejo, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy difícil. Todo lo que pueden ser las consecuencias de esto que no sabemos, como las guerras cambiaron siempre el orden mundial, ¿verdad? Cambiaron, pero de una forma inmensa. Entonces, yo creo que tenemos allí una cosa, y yo creo que tenemos que aprovechar, en realidad tratar de aprovechar para la democracia, para las cuestiones sociales del Paraguay, para buenos gobiernos de las mujeres, las ollas populares y distintas iniciativas colectivas de las mujeres, que son muchas y que son importantes. No es una sola, pero esa es la más visible. Genial, muchas gracias Line, Carmen y Solina. Tenemos una pregunta final que queremos compartir con ustedes, la hace Lourdes González. Ella dice, ¿podrían por favor hacer mención de buenas prácticas internacionales sobre la participación de las mujeres en el contexto de la pandemia que pueda servirnos como referencia para Paraguay? Lina había hecho referencia al caso Argentina, no sé, Lina, si tenemos algo más que ampliar al respecto, alguna otra voy a hacer, porque hoy recibí lo de la Argentina. Voy a buscar mientras tanto, no sé si las chicas tienen algo que decir, voy a buscar porque es muy interesante. Sí, yo quiero decir algo sobre las experiencias de capacitación que se están desarrollando, bueno, justamente desde IDEA con la justicia electoral, la posibilidad de articular esfuerzos para poder abarcar y llegar a distintos lugares, a distintas audiencias. Creo que podemos hacer sinergias entre las iniciativas que lleva a cabo la justicia electoral, la Comisión de Equidad de Género del Senado, y otras iniciativas también que se están realizando de empujar procesos de formación ciudadana de mujeres. Entonces, creo que lo peor que puede ocurrir es trabajar en compartimentos estancos, es articularnos y tratar de potenciar el efecto de eso. Exacto, muchas gracias. Isolina, ¿algún comentario? Y bueno, todavía no, la verdad que muy poco, aparte de estas experiencias que se mencionaron, yo realmente no he escuchado mucho, aparte de esa gran experiencia de estas 7 mujeres líderes de gobierno que han estado al frente. Y yo creo que habrán países como España donde las mujeres tienen, pues sí, justamente lo que se mencionó, ¿no? Un fuerte liderazgo, como la ministra de Igualdad de Género en España, por ejemplo, que tiene un gran liderazgo, o en el DF de México las mujeres tienen un liderazgo también muy determinante, y en dependencia del liderazgo de las mujeres, donde estemos nosotras, de eso va a depender esa experiencia o esa buena práctica, en la medida de que le podamos poner, como dicen algunos, le pongamos un poco de sello a esa participación de las mujeres, a esa participación social, comunitaria y demás, y darle ese sentido. Y es complicada ahora, lo estamos sintiendo con los programas educativos, pero tenemos que hacer un intento de ver
sí algunos temas de capacitación se puedan reforzar, ¿verdad? A partir de esta experiencia, ya leyendo nuestra realidad, analizando nuestra realidad, interpretando nuestra realidad para encontrar cuáles serían las propuestas o las iniciativas o las acciones a hacer. Bueno, Muchas gracias. Y Line, para cerrar. no, nada, es que no encontré yo el cosito que hoy recibí de la presentación en la Argentina para conformar como órganos paritarios. Así se acuerdan que aparte de la paridad en candidaturas y eso en México habían logrado la paridad en todo, le llamaron, ¿verdad? En distintas instancias. Por ejemplo, el Tribunal Electoral también tiene que ser paritario y las diferentes instancias. Entonces, las comisiones para la crisis tendrían que ser paritarias y, por supuesto, con perspectiva de género. Esa es una cosa. Pero creo que hay varias buenas prácticas en este momento en el mundo y creo que, no sé, a mí me gustaría que le invitemos un día, por ejemplo, a alguna gente que está en ciertas instancias internacionales, como el grupo de trabajo sobre discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, que es como una teoría de Naciones Unidas, donde está Alda Facio, ¿verdad? Donde ella está viendo justamente las distintas situaciones, entonces puede servir. Y ella también estaba preocupada, como yo, de que no se nos vea solo como víctimas, ¿sí? Si solo se nos ve como víctimas, se nos tiene pena, pero no tenemos liderazgo ni votos, ¿sí? Entonces eso sí, a mí me importa mucho que podamos ver como esa capacidad de solucionar problemas, de aportar a las cosas y a la sociedad. Eso. Muchísimas gracias, Line, muchas gracias, Carmen y Solina, por este aporte a esta reflexión que desde la Red de Mujeres del Sur, desde Cuñaroga, queremos hacer, no dejarnos llevar por la pandemia ni por la crisis de la pandemia, sino aportar por nuestro trabajo y nuestra reflexión a la participación de las mujeres políticas especialmente, ¿verdad? Tratar de aportar elementos. Volver a reiterar que tuvimos algunas dificultades al inicio con nuestra transmisión, la calidad de nuestra transmisión por Facebook no es la más óptima, pero vamos a mejorarla en el canal de YouTube cuando subamos la grabación de este panel que tuvimos. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por dedicarnos su tiempo, por compartir con nosotras sus pensamientos, y el próximo martes continuamos con un tercer panel donde vamos a volver a estar en contacto con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Una cosa, hagamos campaña por la ley de cuidado ahora. Ahora es el momento, ¿verdad? Sí, Podemos sí. hacer. Bueno, Perfecto. eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Chao. Gracias.